Amados hermanos, muy buenos días. Quiero enviar un cordial saludo a los miembros de las iglesias en Oxapampa, Huaral, Puerto Maldonado, miembros que nos ven desde España y a todos los que están presenciando el mensaje de hoy. Reciban mis más cordiales saludos. En el último mensaje compartido de las marcas de un creyente, iniciamos la tercera marca de un cristiano, es cual es: todo verdadero cristiano vive en obediencia. Y como vimos en el mensaje anterior, la obediencia implica sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios, la cual no debe ser una obediencia impuesta por obligación, sino una que brote del verdadero amor a Dios. Asimismo, les expliqué que la obediencia está íntimamente relacionada con la palabra de Dios. Es decir, en la palabra de Dios hallaremos todos los parámetros y mandamientos a obedecer. Hoy compartiré con ustedes algunos aspectos de la obediencia y sus implicancias. Como una noción introductoria, debemos recordar que la desobediencia caracteriza a un corazón incrédulo. Leamos todos juntos lo que nos dicen Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, el cual dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Amén. Tal como leímos en el versículo, en este punto Juan está describiendo a una persona que dice conocer a Dios, pero que con sus hechos y acciones no está demostrando ellos, por lo cual refleja que no tiene ningún vínculo directo con su Salvador. Entonces, esta falta de vínculo en ocasiones hace a que las personas llevan una vida sin temor de Dios. Otro aspecto por tocar es que el amor a Dios es evidencia de un corazón obediente. La Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Por eso debemos obedecer la palabra de Dios. Amén. En este verso Juan nos presenta a alguien quien obedece correctamente la palabra de Dios. Asimismo, nos muestra cuáles son los resultados de llevar una vida en obediencia. Es decir, una vida de alguien que vive de acuerdo con la palabra de Dios. El verdadero amor por Dios no se expresa solo con cosas físicas, o por dar más ofrendas, o
por llorar y levantar nuestras manos. Nuestra evidencia más grande de amor a Dios es la obediencia. Tal como el profeta Samuel le expresó al rey Saúl en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Como ya lo tenemos claro, podemos decir lo mucho que amamos a Dios, pero si esto no se ve reflejado en acciones de obediencia a la palabra, no tendrá un sustento verídico. A ello, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18, nos recalca lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Asimismo, 1 de Juan capítulo 15 a 5, versículo 3, nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amados hermanos, en base a este aspecto, los invito a que puedan mostrar ese amor por Dios, obedeciendo cada precepto y mandamiento descrito en su palabra. Amén, hermanos. Dios, en su infinita misericordia, no solo nos manda a obedecer su palabra, sino que además envió a su Hijo primogénito para darnos el verdadero modelo de obediencia. La Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, describe: el que dicen permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. En este versículo, el pronombre él hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y como nos dice el verso: si en verdad decimos que permanecemos, obedecemos y seguimos al Señor, entonces debemos andar y vivir como nuestro Señor vivió. Un claro ejemplo de las acciones de nuestro Señor lo hallamos en Juan capítulo 13, versículo del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un rebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén.
En el contexto de estos últimos versículos leídos, Jesús se encontraba con sus discípulos en la última cena. Entonces, nuestro Señor, tomando una vasija de barro, comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y con la toalla puesta en él, les secó y limpió sus pies. Como primera impresión, sus discípulos se rehusaban a que Jesús lavara sus pies. Pero, dando nuestro Señor la explicación del motivo de su acción, ellos permitieron que nuestro Señor los lavara. Jesús, por medio de este acto, mostró un claro modelo de amor, humildad y servicio. Asimismo, animó a sus discípulos a seguir su ejemplo y servir unos a otros, diciéndoles lo siguiente en Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, aunque es Rey de reyes y Señor de señores, nunca se colocó en una posición por encima de los demás. Al contrario, Él amó y sirvió humildemente a los demás. Asimismo, Él alimentó a miles, sanó a los enfermos y levantó a los muertos. Por eso es importante que como cristianos sigamos el ejemplo de Jesucristo, sin importar dónde estemos o con quién estamos. La palabra que decimos y las cosas que hacemos siempre deben reflejar nuestra fe en Cristo. Jesús motivó a las personas a obedecer y seguir todo lo que los fariseos y los escribas decían, ya que ellos enseñaban la ley de Dios, pero les dejó bien en claro no hacer lo que ellos hacían, ya que ellos no practican lo que predicaban. Y en este aspecto vemos lo importante que es practicar lo que compartimos y predicamos. Y el motivo o razón se resume en el hecho de que somos llamados como luz a este mundo. Y es lo que nos indica la Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Amados hermanos, las personas deben ser atraídas por la luz de Cristo que irradia de nosotros, ya sea por la forma en la que vivimos, nuestra forma de actuar y las palabras que hablamos. Entonces debemos tener en claro que hay tanta importancia en la práctica de la verdad
como en la enseñanza de esta misma. Ahora, leamos lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Amén. La palabra no nos dice que nosotros solo llevaremos una vida placentera y llena de lujos, o vida sin sufrimientos, sino nos describe que tendremos una vida que siga el ejemplo de Cristo. Y Cristo llevó el peor sufrimiento de la ira de Dios Padre, teniendo en claro todo lo que nuestro Señor padeció y llevó en su vida. Podemos darnos cuenta del gran ejemplo de obediencia llevada en su vida. Hermanos en Cristo, hoy vimos algunos aspectos de la obediencia, tal como el amor a Dios. Es evidencia de un corazón obediente. En este primer punto expliqué la importancia de la obediencia como muestra de nuestro amor a Dios. Y el otro punto tratado fue el modelo de obediencia dado por nosotros Señor Jesucristo. Aquí les mostré cómo nuestro Señor es nuestro gran ejemplo de completa obediencia a Dios. Esta tercera marca, al igual que las anteriores marcas, es de suma importancia en nuestra vida de fe. En especial los invito que cada vez que mediten en el mensaje de hoy, recuerden lo importante que es para Dios nuestra obediencia y vean en nuestro Señor ese claro ejemplo. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos juntos meditando el mensaje que hemos compartido. Padre amado, te doy gracias por todos los ejemplos de vida que nos has dado en la Biblia para que mostremos nuestra obediencia al hacer vida. Viva tu palabra en nosotros, al igual tu ejemplo y tus caminos en todo. Ayúdanos a ser tus mejores amigos, a seguir tus pasos, los cuales nos llevarán a ser reconocidos por verdaderos hijos tuyos. Dios Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.